The Crown es una serie de Netflix emitida por primera vez en 2016, que narra el reinado de Isabel II, mostrándonos al mismo tiempo el contexto social, político y económico de Inglaterra y el resto del mundo. En primer lugar, es importante resaltar que la serie es una adaptación de la realidad. La historia incluye personajes que sí son o fueron reales, como la reina Isabel, Churchill, el príncipe Philip, entre otros. Aparte de estos personajes, también narran sucesos históricos reales como la muerte de Jorge VI, la abdicación de Eduardo VIII, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es una ficción inspirada en personas reales, al ser imposible el acceso a conversaciones y situaciones descritas. Ahora es importante conocer el contexto histórico, antes de dar paso a las discusiones acerca de las dinámicas políticas representadas en la serie. Los primeros capítulos de la serie The Crown se sitúan en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi lleva su plan de expansión hacia Polonia, luego de haber invadido Austria y Checoslovaquia, el Reino Unido y Francia se juntan para declararle la guerra a Alemania y de esta manera se inicia la Segunda Guerra Mundial. Mientras Alemania había dominado a Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Checoslovaquia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, debido principalmente a su poder aéreo y naval, seguía oponiendo resistencia. Junto con Estados Unidos, el Reino Unido efectuó grandes bombardeos a ciudades alemanas que se mantuvieron hasta 1945 cuando Alemania se rindió. Charles Tilly, en su obra Coerción Capital y los Estados Europeos, menciona que el Estado británico llegó a dominar gran parte del mundo entre los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, durante la época descrita en los capítulos de la serie, se evidencia una serie de luchas políticas que amenazan el poder británico de entonces. Por un lado está la famosa gira en aquel entonces la princesa Isabel, quien se dedicaba a recorrer las distintas colonias del Reino Unido en África y preservar y lograr mantener lo que en aquel entonces su padre Jorge VI había creado y denominado como el Commonwealth. En aquel entonces, en los años 50, varias colonias de Asia y África comenzaban a independizarse, por lo cual era de suma importancia para el Reino Unido seguir manteniendo sus colonias, sobrevivir a la ola de independización y poder seguir reafirmándose como el gran imperio británico que solía ser. Por otro lado, consideramos que una forma de lucha política que se da en la serie es el intento de sustitución del aquel entonces ministro Winston Churchill. El ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Eden, junto con otros miembros del partido, querían destituir a Winston Churchill, 1, por su edad, y 2, por su falta de diligencia con la agenda nacional. Anthony decide incluso ir hasta el rey y hablar con él para que éste le pidiera la renuncia formal al cargo a Winston Churchill. El rey Jorge VI rechaza esta propuesta, haciendo honor a la entrañable relación que tenía con el primer ministro en aquel entonces. Habiendo dicho todo esto, demos paso a las discusiones acerca de la entidad política evidenciada en la serie, las funciones y límites del gobierno y el Estado, tan característicos e interesantes en el caso británico, el origen de su legitimidad, los derechos de los británicos y demás características. La entidad política que se evidencia en The Crown es una monarquía parlamentaria. En esta, la reina ejerce la función de jefe de Estado, pero bajo el control del legislativo, es decir, el Parlamento, y el ejecutivo, encabezado por el primer ministro. Como se evidencia en la serie, el monarca reina, pero no gobierna. Sus funciones son representativas. No tiene la capacidad de proponer leyes como tal, pero su sello real es necesario para aprobar las legislaciones del Parlamento. Por otro lado, las Fuerzas Armadas responden directamente a la reina Isabel a ser la jefa de Estado. En segundo lugar, tenemos a Winston Churchill, en ese momento primer ministro. Como jefe de gobierno, es el responsable de la administración general del país. Como se menciona en la serie, este es nombrado por el monarca, pero tiene que tener la mayoría de votos de la Cámara de los Comunes y su apoyo, que es una de las cámaras que hacen parte del Parlamento. La Cámara de los Lores, que es la segunda cámara del Parlamento, a diferencia de la de los Comunes, no es elegida por voto popular. En la serie podemos ver que luego de la muerte de su padre, la reina Isabel II asume el trono, convirtiéndose en jefe de Estado. Como ya se dijo, las funciones de la monarquía son más que todo representativas, como se puede ver en la serie, en la visita que hace la por aquel entonces princesa Isabel, que era la representante de la monarquía debido a la enfermedad de su padre, a las diferentes colonias inglesas, como lo era por ejemplo Nairobi. La reina tiene la facultad de declarar la guerra y firmar la paz, de supervisar y mantener las normas constitucionales y de mantener la unidad en el Reino Unido.
Esto último es muy importante porque muestra la relación que tiene la reina con la ciudadanía. Otra forma de relacionarse con los ciudadanos es mantener tareas de visitas a caridades de la corona. Por ejemplo, en la actualidad, la reina es presidente de 600 caridades, las cuales cubren áreas como las artes, la cultura, la tecnología, el deporte y causas que apoyan la conservación del medio ambiente. Por último, la reina es la principal figura de la Iglesia en Inglaterra. Churchill ejerció como primer ministro desde 1940 hasta 1945, años en que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro determina la dirección de las políticas gubernamentales, nombra a los distintos ministros y determina los nombramientos de los embajadores, siempre con el visto bueno de la reina. En la Segunda Guerra, Churchill tuvo una postura radical, asumiendo la bandera de jamás rendirse y en últimas vencer al enemigo. Por lo general, las limitaciones del Estado están escritas en una constitución. Sin embargo, Reino Unido no cuenta con una. Por lo tanto, no existe un conjunto supremo de leyes fundamentales reunidas en un solo lugar a disposición del ciudadano. Lo que Gran Bretaña tiene es una acumulación de estatutos, decisiones judiciales y tratados. Así no estén codificadas en una constitución, las leyes nacionales, comunes y estatutarias otorgan las siguientes libertades civiles: libertad de expresión, de circulación, frente a detenciones arbitrarias, de reunión, de asociación y frente a culto religioso. Y de la mano, los siguientes derechos: a la vida, la salud, la vivienda, la no discriminación, privacidad, entre otros. Por otro lado, es importante mencionar que el Estado usa diferentes elementos de coerción. Entre estas está la legal, que es cuando el Estado legítimo aplica prohibiciones o sanciones en el caso en el que las normas establecidas sean incumplidas. Otro tipo de coerción es la internacional, que se hace mediante sanciones económicas o diplomáticas. En términos generales y basándonos en la lectura de Democracia de Charles Tilly, se considera que el gobierno del Reino Unido es un gobierno diligente con el pueblo, a la vez que con los países hermanos. Esta forma de gobierno y presencia del Estado se da bajo la forma de un parlamento, como bien hemos mencionado anteriormente. Su función es bastante democrática y respeta de antemano los derechos de sus ciudadanos. Ahora respondamos a esta pregunta: ¿cómo está legitimado el poder del que hemos hablado? Como visto en clase, la idea de legitimidad es una construcción social, un acto político y siempre será diferente entre cada individuo. Antes de la creación del Estado moderno, la legitimidad se deriva del uso de la fuerza por parte de los estados, su poder militar, la riqueza y el poder divino. Este tipo de legitimidad, en parte, es la que se observa en la serie. Sin embargo, si vemos el origen de la legitimidad actual, esta se deriva de la voluntad del pueblo y está justificada en la protección de las personas y en los intereses de los ciudadanos. Por esta razón se podría decir que la diligencia del gobierno británico se da a partir de su hábil capacidad al defender la democracia. Es un gobierno legítimo, lo cual es clave para la convivencia ciudadana y el bienestar de su población, pues tanto el gobierno como sus ciudadanos van de la mano. La relación ciudadano-estado es principalmente positiva. Partiendo de esta base, al ser un gobierno legítimo, es un gobierno estable, y se reconoce esa estabilidad de la cual gozan sus ciudadanos al ser dirigido por las distintas instituciones que componen el gobierno. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, el respeto que tienen a la nacionalidad del país al preservar la monarquía, quien más allá de ser una institución, hace parte del símbolo del Reino Unido y representa el patrimonio inglés. En otras palabras, y como bien lo dijo Charles Tilly en su obra Coerción Capital y los Estados Europeos, pese a las luchas políticas vividas por el Reino Unido, este mantuvo la calidad y fuerza de sus instituciones, quienes a su vez son sinónimo de un respeto por la democracia y los derechos de sus ciudadanos, siendo diligente, pero más que nada estable, y por ende logrando satisfacer las necesidades del pueblo.